Saludos a todos nuestros oyentes. Como ya han podido ver, concluimos con la serie de los sacramentos, con la extremaunción, y prometimos que entraríamos en un tema de qué es un texto sagrado, las características que forman un texto sagrado y en comparativa con lo que sería un texto inspirado. ¿Qué condiciones requieren? Y esto se nos planteó bastante, se trató en nuestro grupo que buscamos la metafísica y al final se halló una respuesta que consideramos más o menos válida y que responderemos aquí. El texto escogido fue un texto que es la Ilíada, así simple y llanamente, que es un texto que ha durado en el tiempo, lo veremos. Es muy concreta, iremos explicándola a los que la conozcan, o sea, como una repetición, pero iremos leyéndola porque hay unos matices importantes hay que destacar en lo que sería la sacralidad que puede tener este texto, la trascendencia que puede tener este texto, o la no sacralidad, o por qué no llega a la sacralidad. Eso es lo que vamos a discutir. Entonces, si les parece bien, iremos leyendo y iremos explicando cada tema, como hemos hecho siempre, para que no se escape ningún detalle. Fue un texto largo que hicimos, lo haremos poco a poco, tranquilamente, sin prisa, y veremos lo que sale y ustedes dirán el resultado sobre lo que es eso. Bien, pues empezamos. El texto era la Ilíada y la pregunta era, ¿tradición sagrada? ¿Es una tradición sagrada? Entonces decíamos, los poemas épicos han constituido siempre un denominador común dentro de las diversas civilizaciones y todos han sido objeto de una tradición más o menos amplia, que los ha ido rememorando hasta su dilución en el tiempo, que se diluyen en el tiempo. Un ejemplo de tradición favorecida en ese aspecto ha sido la griega, pues algunos de sus poemas ya llevan más de 30 siglos sin pasar al olvido. Ilíada y Odisea son un ejemplo de ello, y sobre el primero es sobre el que vamos a intentar exponer este trabajo. Así de pronto sabemos que su autoría atribuida a Homero, de quien en una biografía de urgencia podríamos decir que se trataba de un Aedas ciego, considerado como un poeta errante que utilizó para la composición de sus magnas obras Ilíada y Odisea, antiguas tradiciones y cantos de otros Aedas. Aedas era el pueblo de los griegos que había. Y cantaban, y se iban cantando, se iban transmitiendo, tradición, quiere decir transmisión, traduciendo sus cantos. Se supone que debió vivir entre los siglos XII y VII a.C., y cuyo nacimiento se le atribuye en Esmirna o en Chios, aunque han aparecido otras muchas ciudades que pretenden haber sido su cuna. Su nombre en realidad no era Homero, pues Homero quiere decir que no ve, es decir, ciego, por lo que, según ciertos historiadores, pudo ser Meónidas, Melisígeno, o más bien Melisígenes, es decir, nacido el día de las Melesias, fiestas celebradas en Esmirna, en honor a su río, el Meles. Podría ser esto. Estas son cosas que se dicen, que se saben para que tengamos un cierto conocimiento sobre esto. Pero la posteridad lo ha reconocido por su apodo, a causa de haber perdido la vista a mediados de su vida, lo que le incitó más a dedicarse a la elaboración de sus obras. No han faltado quienes niegan la existencia de Homero como autor de los poemas Ilíadas y Odisea, atribuyéndoselas a una compilación de poesía popular griega elaborada en el transcurso de los siglos. Este hecho no debe considerarse imposible, cuanto más que el mismo Homero las extrajo de antiguas tradiciones y cantos de otros Aedas. Los sacaba de lo que transmitían y los cantos de estos Aedas. Federico Augusto Wolff, autor de Prolegomena ad Homerum Sirve di opera Homericum prisna et genuina forma verisque mutationibus, está claro que su título es en latín, afirma que Ilíada y Odisea no podían ser obra de un solo hombre, sino de numerosos poetas apoyándose en las contradicciones que se observan en algunos cantos de la Ilíada. Wolff considera, sin embargo, viva y existente la personalidad de Homero, aunque como recopilador de todo un caudal épico de siglos anteriores. Un juicio unánime, salvo excepciones de quienes han estudiado a fondo este problema, revela respecto al idioma que se empleó un lenguaje al que se podía llamar mixto, con expresiones jónicas, eólicas e incluso chipriotas.
Ello indica que los cantos procedían de diversas tradiciones populares de forma oral y mediante escritos en los que se recogen hechos legendarios. Populares, de forma oral, mediante escritos en los que se recogen hechos legendarios sin excluir incluso a las Sagradas Escrituras. O sea, que algo tomarían quizás de las Sagradas Escrituras, de esos cantos que se iban transmitiendo de generación en generación. Y aunque a la pregunta ¿a quién se le atribuye la Ilíada?, la respuesta sea al viejo poeta ciego que mora en la pedregosa Chios. Hay que tener en cuenta esas diversas fuentes populares, de donde proceden la gran variedad de cantos que componen la Ilíada, considerando a Homero como el apasionado compilador y transmisor de los mismos en sus magnas obras Ilíada y Odisea. Algo que viene a apoyar esta conclusión no es más que lo que ha motivado la elaboración de este estudio, pues de niños, al oír hablar de estos poemas, las versiones verbales de la misma historia resultaban de autores distintos. El ejemplo más claro quizás sea el del caballo de madera que ofrece la victoria a los griegos. Todo el mundo parece saber que Troya cayó por picar el anzuelo de Ulises e introducir el caballo gigante de madera dentro de la ciudad. Pero si leemos la Ilíada de Homero, allí no sale ningún caballo de madera, ni habla para nada de la forma en que cayó Troya. Habla de que caerá, pero no explica cómo. Pues la Ilíada de dicho autor concluye con la muerte y funerales de Héctor. Héctor era el guerrero más importante de Troya, por los que no estén al corriente. También todo el mundo sabe que Aquiles, que era el guerrero más importante de Grecia, murió por un dardo envenenado que le lanzó París en el talón, y este hecho no consta en ningún lugar en la Ilíada de Homero. La muerte de Aquiles en la Gran Guerra es anunciada desde el principio, pero cuando concluye el relato de Homero, Aquiles sigue vivo. Es cierto que en su lucha con Héctor se hace mención de lo que sucederá, pero no se habla ni de cuándo ni de cómo. Ahora, si pasamos a recordar esta escena, al iniciarse el enfrentamiento entre ambos guerreros, Héctor pide a Aquiles que muera, el vencedor consienta el ofrecimiento de unos nobles funerales al vencido, algo que Aquiles, cegado por vengar a Patroclo era un sobrino suyo, un apreciado suyo joven, se niega rotundamente, y al caer después de la larga pugna, vencido de muerte, Héctor le dice a su oponente: sé que no vas a honrarme con unos funerales, pero te acordarás de este momento cuando París te mate a las puertas de Troya. París era el hermano de Héctor, el otro príncipe de Troya. Aquí vuelve a anunciarse por segunda vez la muerte de Aquiles en Troya, y a excepción de la Odisea, donde se habla de Aquiles en el Averno, en la Ilíada, Homero se queda en el anuncio, por lo que de la flecha envenenada que acierta en el talón, al igual que lo del caballo de madera, es procedente de otras versiones ajenas a Homero. Homero no se refirió a esto. Siguiendo con Aquiles, es de conocimiento público el hecho de que era invulnerable, a excepción de su talón, procediendo de un relato histórico, del hecho de que su madre, la diosa Tetis, lo sumergió de niño en las aguas de la laguna Estigia, en las que quien se mojara en ellas adquiriría la invulnerabilidad, y que al caer una hoja en su talón o al sujetarlo su madre por ese punto, ignoramos cuál de los dos motivos fue exactamente, el talón de Aquiles no llegó a mojarse, permaneciendo la vulnerabilidad justo en esa zona del cuerpo, hemos cambiado de hoja. Y la Ilíada homérica habla de Aquiles como el mayor de los guerreros, hijo de una diosa y de un rey, pero no menciona en ninguno de sus cantos la invulnerabilidad de Aquiles, ni mucho menos habla de su talón. Como vemos, hay varias versiones, ahora lo iremos viendo mejor. También es harto conocido que Eneas, el gran guerrero troyano, en diversas ocasiones en los cantos que componían la Ilíada de Homero, se salva del exterminio de Troya, pero como dicha versión concluye con el funeral de Héctor, la sobrevivencia de Eneas brilla por su ausencia en la versión homérica de la Ilíada. Y sin perder el hilo de Eneas, vemos que este héroe mitológico, y decimos héroe porque era hijo de Afrodita, dio lugar a otra gran obra llamada la Eneida. Viene de Eneas, evidentemente, que obviamente se trata sobre su vida.
y que fue escrita por Virgilio. Ahí sí sale el caballo de madera, cuando Eneas, testigo directo de la caída de Troya, narra lo sucedido en la Gran Guerra hasta su ida a nuevas tierras, cuya epopeya, como todos sabemos, concluirá a través de sus dos hijos Rómulo y Remo en la llamada ciudad eterna construida entre 7 colinas. Supongo que adivinan ustedes que estamos hablando de Roma. También pudimos ver en la Eneida cómo Eneas hablaba de la muerte de Aquiles por París y concretamente en una nota al margen, un escueto relato de la invulnerabilidad de aquel. Si seguimos profundizando en el estudio de la guerra de Troya, podemos ver que el ciclo troyano comprende, además de la conocida Ilíada homérica, los siguientes poemas. Ahora veremos los que han hablado de este tema. La Cipríada, que atribuye a Estasino de Chipre, está compuesta de 11 cantos en los que se narran los antecedentes de la guerra de Troya. En la Etiopeia, obra de Artinio de Mileto, da comienzo con la llegada de las amazonas a Troya en defensa de la ciudad y de su jefe Pentesilea, vencedora, la jefa, Pentesilea, vencedora de los griegos hasta su muerte a manos de Aquiles. Otra era la pequeña Ilíada, atribuida a Pesques de Mitilene, según unos, y a Pirros, según otros. Consta de 4 libros que relatan hechos anteriores a la destrucción de Troya. La Iluipersis, paralela a la pequeña Ilíada. Consta de 2 libros, también atribuidos a Arcinio, y cuyo inicio se describe la aventura del caballo de madera y la historia de Laoconte. Como trataba de un sacrificador, llegaron a 2 culebras desde el mar de Tenedos y le mataron, así como sus 2 jóvenes hijos, deslizándose después las culebras hasta el escudo de Minerva. Los troyanos creen ver en esto un aviso para que el caballo no sea quemado ni arrojado al mar, y Eneas reconoce la ruina de la casa real, sabe que esa ruina de la casa real es inminente. Entonces, Eneas era pues uno de los héroes, hijo de Afrodita, héroe totalmente, de una diosa, en Troya. Los nostoi refieren el regreso de aquellos a sus patrias, epopeya en 5 libros que viene a ser como un lazo de unión entre Actinio y la Odisea. La Titanomaquia, la Ediopodia, la Tebaida constituyen poemas que, en modo alguno, pueden considerarse homéricos y en los que constan personajes comunes a Ilíada y Odisea. Como han podido apreciar, hay varios autores sobre el tema de la Ilíada y la Odisea. Como puede apreciarse, estamos hablando de una misma historia contada por diversos autores, aunque creemos que la expresión autores no es la adecuada en este caso. Pues la autoría supone la creación de un relato, y aquí parece ser que todo es procedencia de ciertos cantos populares de los Aedas que se han ido transmitiendo de viva voz y en algunos poemas escritos más adelante, como sería el caso de Homero, Virgilio y algunos otros, como los mencionados anteriormente. Por ello, más que autores, podríamos calificarlos como compiladores de los cantos tradicionales que los Aedas y demás pueblos de la antigua Grecia que se iban traditando y transmitiendo, quiere decir, como ya lo saben, de generación en generación. Y este fenómeno nos lleva irremisiblemente a pensar si aquí la única voluntad presente es la meramente humana o si además hay que tener en cuenta la intervención divina al respecto. Esto es interesante, porque se van cantando y esto lo regula el elemento no humano que decían Guénon y los metafísicos, que hace que se mantenga durante el tiempo. Sería una de las características de un texto sagrado. Pero vamos a ver, ¿por qué decimos esto? Nos preguntamos aquí. Pues porque el hecho de que versiones del mismo relato, emitidas por personas distintas y sobre todo por generaciones distintas, incitan a pensar que la divinidad no esté jugando a su intervencionismo sagrado, haciéndose patente en la transmisión en las diversas generaciones. Dicho en términos más conocidos, dando lugar a una tradición sagrada. Así. Es una sospecha que podríamos tener, es algo que podría darse. Sí, puede parecer osada la expresión, pero hay que tener en cuenta que una de las características que indican al hombre la sacralidad de una tradición es su permanencia continuada durante el tiempo. Y con ello queremos decir
durante mucho tiempo. Nos explicaremos. Las tradiciones meramente humanas suelen extenderse como máximo a algunas generaciones y luego desaparecen. Las sagradas, sin embargo, gracias a la intervención de lo que los metafísicos designan como el elemento no humano, permanecen durante múltiples generaciones. ¿Qué tradición humana ha permanecido entre los hombres durante 2000 años, como es el caso del cristianismo? ¿O durante más de 4000 años, como los casos del budismo y del judaísmo? Evidentemente ninguna. Y es porque esa presencia divina, el elemento no humano de los metafísicos, ya se encarga de hacerla durar lo que crea conveniente, como guía para ese determinado sector de la humanidad que la precisa. Ahora, volviendo a Grecia, concretamente a la Ilíada, recordemos cuando Aquiles pide consejo a su madre, la diosa Tetis, sobre su presencia o no en la guerra de Troya. Y ésta le dice: si no vas a Troya, te quedarás en Grecia, vivirás pacíficamente y serás recordado por tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de estos, y luego pasarás al olvido como todo ser humano que destaca por sus habilidades entre los demás. Sin embargo, si vas a Troya, serás recordado por múltiples generaciones y tu gloria sobrepasará el límite humano del tiempo. Pero debes saber, le dice la diosa Tetis a su hijo, Aquiles, que si vas a Troya ya no volverás de Troya. Ahí vemos cómo el factor tiempo entra en juego, pues la garantía que ofrece la diosa a su hijo sigue vigente aún hoy en día. Hace poco más de 3000 años que data la existencia de Homero, y podemos confirmar que después de 30 siglos Aquiles sigue sin estar en el olvido. Ello implica que la característica del tiempo en las tradiciones sagradas se cumple en el caso de las obras atribuidas a Homero. En eso está cumpliendo. El hecho de que, según los historiadores, las obras fueran perfeccionadas durante años, además de ratificar la intervención de varias versiones individuales en la tradición, podía dar lugar a considerarlas como textos inspirados más que sagrados, lo cual es posible, pero no por ello dejaría de estar presente el elemento no humano. Pues si las obras sagradas son consideradas palabra de Dios, palabra directa de Dios, las inspiradas tan solo influenciadas por Dios. Ello no evita que Dios sea, por la acción directa o inspirada, a su ser creado, que su ser esté presente en el momento tradicional, que Dios está presente ahí, sea por acción directa, texto sagrado, o inspirado, influenciada por Dios. Si acudimos a la comparativa y vamos al hinduismo, podemos ver el canto del Divino Señor, más conocido como el Bhagavad Gita, muchos ya habrán oído hablar, que es considerado como texto sagrado. Constituye el Upanishad que narra la revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por Krishna mediante sus conversaciones con Arjuna. El desfallecimiento de este, cuando Arjuna se venía abajo, que era el hombre, Krishna, que era la divinidad que Arjuna había escogido para que estuviera presente con él, pues cuando Arjuna estaba desfallecido, Krishna intervenía, evidentemente. Esto constituye la escena central de la famosa obra El Mahabharata, que sería como todo el texto bíblico de cara a los hindús. El Mahabharata es su texto sagrado, que no es más que un extenso poema en el que los Vedas dan referencias de sus personajes, cuya escritura atribuida a Vyasa data de hace 5000 años. Aquí vemos la intervención de los Vedas en la tradición de un extenso poema y que, como ya sabemos, los Vedas son versiones orales que se iban transmitiendo, traditando por reflejar el sentido de la palabra tradición, se iban transmitiendo de boca a oído. Los Vedas no se escribían. Esto recordemos que es paralelismo a los Aedas, y cuyas versiones escritas de los yogis constituyeron posteriormente los Upanishads. Los Upanishads era la versión del realizado en vida, el que había realizado los misterios mayores, estaba en la plenitud y en la identidad divina, explicaba los Vedas, y de ahí salían los Upanishads. Escritos tradicionales del hinduismo. El hecho es palpablemente parejo a lo sucedido con los cantos de los Aedas, que se transmitían, cantando de generación en generación, narrando gestas que constituyen la epopeya que más tarde fuera compilada por escrito
por Homero y otros, los referidos que ya nos hemos referido antes. Y para no trasladarse tan lejos, podemos acudir a la vida de Cristo. Es curiosa la semejanza del nombre con el de Krishna, aunque no chocante, pues sabemos que se trata del verbo que es uno para toda tradición sagrada, como ya hemos anunciado anteriormente en nuestras intervenciones. La vida de Cristo, decíamos, de la que aún después de 2000 años hay escritos más de 80 versiones, y si bien la mayoría de ellas son consideradas apócrifas por la tradición, 4 se tienen por texto sagrado, es decir, por palabra de Dios. Y ahí tenemos que las versiones de la misma historia, cuyo redactado es atribuido a los apóstoles Mateo y Juan, y a los escritos de Marcos era un adjunto al apóstol Pedro y Lucas adjunto a Pablo de Tarso, que constituyen el mismo relato explicado por 4 individuos distintos, considerado sagrado en sus 4 versiones por la tradición. Ante estas comparativas, vemos que al igual que en el hinduismo, en el cristianismo las obras consideradas homéricas, Ilíada y Odisea, gozan de no proceder de la voluntad de un solo individuo, sino de la tradición de varios, del hecho compilatorio de otros individuos y de su permanencia continuada durante el tiempo mucho mayor al que podía conseguir una tradición meramente humana. Ello hace suponer claramente que, sin entrar en si son texto inspirado o sagrado, encierran un mensaje divino que como tal debería encerrar a su vez un valor simbólico, si de su lectura pudieran emanar varios niveles de interpretación dentro de una escala meramente espiritual. Y ello es lo que nos ha motivado a la elaboración del presente trabajo. En una de las reuniones de carácter metafísico a las que solemos acudir, el maestro que llevaba la voz cantante, hablando una vez sobre el eje principal, o sea, el eje cenit-nat del universo que hemos representado varias veces por nuestras versiones sobre la geometría sagrada, la simbología que nos proporciona, este eje único de donde procede la manifestación divina y de cuya unión nace el hombre verdadero, cuando el hombre se reúne, llega al centro del círculo y toca con el eje, se convierte en el hombre verdadero, como ya hemos anunciado en otras intervenciones que ya deben conocer. Puso el ejemplo de que Ulises, ligado al palo mayor de su barco, estamos en la Odisea en este momento, sabemos que Ulises en la Odisea era la vuelta de la guerra de Troya a Ítaca, que era su isla, era el rey de Ítaca, y hubieron varios percances. Uno de los percances es que oyeron los cantos de las sirenas, los cantos de las sirenas te condenaban y no podías resistirte al canto, que era una tentación que caías. Entonces él lo que hizo, lo que explicamos aquí, puesto que Ulises, que ligado al palo mayor de su barco, pudo ir a las sirenas sin ser arrastrado por los cantos de una condenación segura. El ejemplo era suficientemente indicativo de que todo hombre que en su paso por la vida esté unido al eje principal, por muchas tentaciones que le rodeen, tendrá la fuerza suficiente para eludirlas todas. El eje principal es el eje del mundo. Ahí es donde tenemos. Es cierto que en el narrativo homérico, Ulises propinaba grandes gritos a sus remeros para que le soltaran y poder acudir a la irresistible llamada de las sirenas. Pero el hecho de que estos tuvieran los oídos tapados para evitar oírlas ejercía la doble función de no poder oír a Ulises. Ulises estaba atado al palo mayor, él dijo que lo atasen porque quería oír las sirenas y tapó los oídos de los remeros muy inteligente para que no cayeran. Y él gritaba para volver, estaba muy tentado. Pero los remeros no le oían, ni oían a las sirenas ni lo oían a él. Lo que indica claramente que en nuestro viaje hacia ese eje del principio supremo que atraviesa perpendicularmente el centro de nuestro estado humano, debemos armarnos de la simbología suficiente para alcanzarlo y saber permanecer sólidamente en esa unión con el principio. Los tapones en los oídos de los remeros y las cuerdas que no dejaban desunirse a Ulises del palo mayor, el eje principal, que mantiene el barco vertical, permiten pasar por la manifestación en presencia de las tentaciones, con las garantías de poder evitarlas. Es decir, poder estar en la manifestación trascendiendo la relación espacio-temporal. El relato es evidentemente aleccionador a nivel de desarrollo espiritual. Nuestro maestro, que era José Sánchez, lo hemos dicho varias veces, el maestro Mostreño nos explicó esto y sabía lo que decía. Este indicativo del maestro de las reuniones metafísicas conllevó a creer
en el aspecto sagrado que encerraban las obras homéricas y analizar qué sacralidad podía contener un poema épico como la Ilíada, no solo en la versión homérica, sino también en las versiones de otros compiladores citados, de los que hemos citado anteriormente, con el conjunto de la historia. Pues el conjunto de la historia es lo que se ha ido transmitiendo durante esos 30 siglos. La Ilíada vemos que se inicia con la presencia de Crises, sacerdote de Apolo, en el campo griego. Ahora estamos en la Ilíada, ¿eh? Y con el propósito de liberar a su hija. Crises liberar a su hija que la tiene cautiva Agamenón. Agamenón era, como dijéramos, el emperador de Grecia. En Grecia había varios reinos, y él era rey de uno, pero era el más importante. Era el emperador, el conquistador. Es como si hablásemos de Alejandro Magno, que conquistaba de César o de Julio César en Roma, o de Napoleón Bonaparte en Francia, que era la ansia de la conquista del espacio-tiempo. Pues Agamenón era, como digamos, el emperador, el que tenía más espacio-tiempo, el rey de los reyes que había en Grecia. Y decimos que Agamenón tenía cogida a la hija de Crises. Entonces, perdón, que estamos aquí, ¿no? Libera a su hija cautiva de Agamenón, que era el rey, es el rey con más poder político-militar de Grecia, lo que hemos dicho. No solo lo consigue, sino que es vejado e insultado por este, lo que le mueve a suplicar la venganza de Apolo contra sus enemigos. La divinidad, cogiendo sus súplicas, envía una epidemia de peste al campo de Agamenón, que produce una terrible mortalidad. Enterado de ello, Aquiles, a través del adivino Calcas, explica a los griegos el origen de sus males, afirmando que el único medio de calmar la cólera de Apolo es devolviéndole a Criseida, a su padre. Aquiles le dice, devuélvele a Agamenón a Criseida, a su padre, y acabamos con la epidemia de una vez. La fórmula irrita a Agamenón y le hace enfrentarse a Aquiles, a quien obliga a entregarle a Briseida, no Criseida, esta es otra que tiene Aquiles retenida, que es fruto de un botín de guerra que Aquiles se la quedó porque le gustaba Briseida, y Agamenón le obliga a que se la entregue, para compensarle por la pérdida de la hija de Crises. Aquiles se ve obligado a ello e indignado se retira a sus cuarteles con sus tropas, negándose a luchar junto a Agamenón. Entra un odio entre Aquiles y Agamenón fuerte a causa de esto. Llegada a la decisión de ir a la conquista de Troya, Agamenón inicia la recaudación de tropas, iniciando a los demás reyes a tal empresa. La propuesta no es acogida con fervor, pues una guerra tal supone muchos años fuera de casa, pero el rapto de Helena, esposa de su hermano Menelao, por el príncipe de Troya, París, ayuda a inclinar la balanza a favor y a organizar la guerra. Sabemos que París era hijo de Príamo, el rey de Troya, tenía 2 hijos, Héctor y París. Héctor era el fuerte, el guerrero, y París era pues el guapito, un guerrero también indudablemente, era el otro príncipe. Y van a Grecia para que no se produzca ninguna guerra entre Grecia y Troya, y pactan con Menelao, que es el hermano de Agamenón. Y está casado con una mujer muy guapa que se llama Helena, guapísima, más joven que él y eso. Y claro, cuando llegan Héctor y París, París ve a Helena ve a París, se quedan mirando y pasa lo que pasa, que el mundo desaparece. Cuando 2 enamorados se miran, el flechazo desaparece. Y para ellos dos no hay ni Troya, ni Grecia, ni guerras, ni nada. Hay lo que les une. Entonces, eso ya sabemos, los que conocen la historia, que París lo que hace es raptar a Helena y llevársela. Entonces, la propuesta acogida, pues la guerra tal supone muchos años fuera de casa, pero el rapto de Helena, esposa de su hermano Menelao por el príncipe de Troya, París, ayuda a inclinar la balanza a su favor y organizar el ataque. Esto organiza el ataque de que Agamenón vamos a por Troya. Obviamente, Aquiles se niega por el odio que le profesa Agamenón por haberle quitado a Briseida. Pero Agamenón, que lo pensaba todo, envía a Ulises, rey de Ítaca y amigo de Aquiles, a convencerle para acudir a la guerra más grande jamás librada. La inteligencia de Ulises, aparte de ser un gran guerrero, era su gran inteligencia. Tiene su peso, pero lo que inclina a Aquiles a acudir a la guerra de Troya es la predicción mencionada anteriormente que recibe de su madre, la diosa Tetis, de que a pesar de no volver de Troya, que a pesar de no volver de Troya, le hará ser recordado por miles de generaciones. Este orgullo hace que Aquiles vaya a la guerra de Troya.
quiero ser recordado por miles de... Esto le tienta más, aunque tenga que morir en Troya. Eso se suma a que Aquiles con su inteligencia le quiere convencer y el resultado de ambos sumandos da, pues, que me voy a Troya, dijo Aquiles. Con Aquiles incorporado, Agamenón ya dispone del heroico y más temido rey conocido hasta ahora, y las naves griegas parten hacia la inexpugnable ciudad murallada de Troya. Aquiles y su ejército de mirmidones van en el grueso de las naves, pero aparte, como por su cuenta, no puede ver a Agamenón, siempre lo tiene aparte. Y desembarcando antes que nadie, se mantienen a la observativa sin intervenir en la batalla. Incluso Aquiles ruega a su madre Tetis, la más bella de las Nereidas, que suba al Olimpo para pedirle a Zeus que ayude a los troyanos, a fin de castigar la soberbia de Agamenón. Se dice tú, a cargar de Agamenón, que vayan ganando los troyanos. Tetis consigue su propósito, y los troyanos, acaudilados por Héctor, consiguen no solo mantener a raya a los griegos, sino reducirlos prácticamente hasta sus naves. Uno de los hechos acaecidos es el reto a muerte de Alejandro, París. París Alejandro es el mismo, pero se llama más Alejandro que París. Lo conocemos más por París por las versiones que tenemos, las películas que se han hecho del tema, etc. Pero cuando decimos Alejandro, decimos París. Uno de los hechos acaecidos es el reto a muerte de Alejandro a Menelao, con el acuerdo de que quien venza se quedará con Helena. Al empezar a llevarse París la peor parte de la lucha, Afrodita envía una niebla que le aparta de la contienda. Los dioses intervienen y ayudan en lo que tienen que hacer. Si siempre es la voluntad de los dioses, como veremos. O sea, que Afrodita le envía una niebla que aparta a París de la contienda, dejando a Menelao solo y llevando a Alejandro, París, y a Helena al palacio de la diosa. Allí Helena reprocha a París su cobardía. Mientras fuera, Agamenón reclama a la princesa, mas todo lo convenido, considerando que el combate fue de Menelao. La negativa de los troyanos da lugar a una feroz batalla y el campo se llena de muertos. Estas luchas que hacen entre ellos. En Troya, el príncipe Alejandro, llamado por este nombre en la obra homérica muchas más ocasiones que París, es reprendido por su hermano Héctor y otros troyanos, por considerarle causante de la guerra, hecho que se va apaciguando con el transcurso del tiempo. Ahora entramos con los dioses. Hera, la diosa, esposa de Zeus, partidaria de los griegos, hace con Zeus con la intención de convencerle para eliminar su influencia a favor de Troya. Zeus se siente traicionado y la situación hostil la resuelve Hefesto, invitando a Zeus y a Hera a una fiesta. Están enfadados, Hefesto los invita a una fiesta a Zeus y a Hera para ver si se calma la cosa. Las influencias de los dioses entran en el descanso por orden de Zeus, pero las batallas de tierra siguen sin cuartel. Y los dioses intentan intervenir favoreciendo a quienes les imploran, y así se crea un periodo de cierto equilibrio. En esta fase, Héctor reta al más fuerte de los griegos para una lucha. Como nadie responde al reto, Menelao decide ser él hecho que impide a Agamenón. No quieren que su hermano muera a manos de Héctor. Incitando a otros guerreros. La suerte decide que sea Áyax quien se enfrente a Héctor. Áyax es aquel que lleva el mundo en su lomo, detrás de la cabeza, aguantándolo entre los hombros. Guerrero muy fuerte griego. Y después de una larga y heroica pelea entre Áyax y Héctor, no hay vencedor ni vencido, y ambos contendientes vuelvan a sus respectivos campos aclamados por sus tropas. En uno de los momentos de ayuda de Zeus a Héctor, los principales jefes griegos son heridos, y la ayuda de Áyax y Menelao libra de sucumbir a Ulises, Diomedes, Eurípido y Macaón. Aquiles, imperturbable y vengativo, lo contempla todo desde lo alto de su navío. No interviene, por no favorecer a Agamenón. Héctor consigue acosar a los griegos hasta los atrincheramientos y desde allí se defienden desesperadamente, pero Héctor hunde una de las puertas de la muralla de los griegos y el ataque troyano llega a alcanzar una de las naves que acaba en llamas. Héctor conmina a los griegos a la rendición, pero se niega a Ulises. Y Poseidón da la fuerza suficiente a los griegos para soportar el ataque. Como ven, los dioses van haciendo lo que les da la gana con ellos.
Si el elemento humano aquí juega como le da la gana. Esto es muy característico de la guerra de Troya. Mientras Hera, engalanada con sus mejores atavíos, pide a Afrodita que le preste su cinturón. Afrodita es la belleza. Y consiguiendo va en busca del dios del sueño y sume a Zeus en un dulce adormecimiento. Hace que se duerma Zeus, su marido. Sin la ayuda del dios, Héctor es derribado por una enorme piedra lanzada por Áyax. La lucha cambia de signo y hasta ahora vencedores troyanos huyen a la desbandada. Despertando Zeus, prende a Hera por su engaño. Héctor se recobra y la guerra se recrudece en feroz carnicería por la conquista de las naves. El Zeus se despierta y la lía otra vez. El impasible Aquiles ya ha recibido las visitas de algunas misivas encabezadas por Ulises. Ulises, a ver si le convence de que entre. Para convencerle de entrar en batalla, pues todos saben que constituye el elemento necesario para inclinar la balanza a favor de los griegos. Pero Aquiles disfruta con el padecimiento de Agamenón y se niega a intervenir. Aunque su talón anímico no era el de su pie, sino el de su querido Patroclo, quien, alertado por el fuego, Patroclo era un protegido de Aquiles, le quería muchísimo, quien, alertado por el fuego de algunas naves, ve el principio del fin y le pide ayuda. Aquiles presta a Patroclo su armadura y parte de sus tropas, y consigue reducir a los troyanos hasta las murallas de su imbatible ciudad. La intervención de que entre Patroclo con la armadura de Aquiles y eso puede reducir a los troyanos hasta la ciudad con sus grandes murallas. Saben que Troya era una ciudad con unas murallas inexpugnables, por eso se mantenía y nadie podía atacar a Troya, por esas grandes murallas. Hera, la diosa, nerviosa por saber las decisiones de Zeus, le implora, incluso reprochándole que no se puede favorecer a unos y perjudicar a otros. A la que Zeus le contesta: no te preocupes más, Héctor matará a Patroclo, Aquiles a Héctor, y deja ya de molestarme. Esto es lo que le dice: va a pasar esto, no me molestes más. Y en el combate que se libra a los pies de la gran muralla troyana, una influencia divina hace que Patroclo y Héctor luchen frente a frente. En el combate, el dios Febo, Apolo, envuelto en densa nube, golpeó con la mano la espada de Patroclo entre sus anchos hombros, y los ojos del guerrero se turbaron en un vértigo. Zeus quiso que el casco de Patroclo, que era el de Aquiles, fuera rodando a los pies de Héctor, para que lo llevase, porque su muerte estaba próxima. O sea que no es que venciese uno al otro, sino que los dioses intervienen, le envían una nube, hace que el casco ruede a los pies del otro, y todos consideran pues que Héctor ha matado a Patroclo. El cuerpo de Patroclo fue conseguido por Menelao y llevado al campamento griego, y la muerte de Patroclo fue lo que motivó la entrada en combate de Aquiles. Aquiles, muerto Patroclo, esto ya no soportaba más, iba a la venganza. Deseoso de entrar en lucha por vengar a Patroclo, hizo pedir a su madre Tetis que le consiguiera una nueva armadura del dios Hefesto. Con esta armadura se lanzó al combate de tal forma que los troyanos quedaron reducidos a la ciudad amurallada. Cuando intervino Aquiles con los mirmidones, aquello tenía mucha fuerza y los troyanos tuvieron que volver a su ciudad. Según la opinión griega, el responsable de la muerte de Patroclo era Héctor, y Aquiles le retó en singular combate frente a las murallas de Troya. Esto, los que hayan visto la película Troya últimamente, que Brad Pitt, el gran actor, hacía de Aquiles, verán, es una película bastante bien hecha. Verán cómo la lucha entre Héctor y Aquiles pues, es épica. Es una escena muy bien filmada. Héctor, como ya hemos adelantado, solicitó a Aquiles unos honrosos funerales para el derrotado, a lo que Aquiles se le negó por 2 veces, incitándole a la lucha. El coraje inicial de Héctor se desvaneció. Huyó de Aquiles, dando hasta 3 vueltas a las murallas de Troya. Huía de la lucha. A Héctor le entró como una especie de pánico. Hasta el momento en el que, cambiando de golpe su actitud, se giró y, como un valeroso guerrero, Héctor, el domador de caballos, perdió el miedo y decidió enfrentarse a Aquiles, el de los pies ligeros. Esto es como llamaban a Héctor. Héctor era el domador de caballos y Aquiles el de los pies ligeros. Y se enfrentaron. El combate fue épico, pues constituye el punto central entre las fuerzas griegas y troyanas. Pero luchaban un príncipe contra un héroe,
el hijo de un rey, del rey de Troya, contra el hijo de una diosa, y la invulnerabilidad de Aquiles lo convertía en invencible ante la fuerza de los hombres. Después de la larga lucha, la espada de Aquiles había conseguido entrar entre la armadura y el casco de Héctor. Este, herido de muerte, solicitaba de nuevo la honra de unos funerales, y ante la negativa de Aquiles le dijo: «Te acordarás de esto cuando Paris te mate a las puertas de Troya». Cuando uno está que se muere o no se muere, ve ciertas cosas que no vemos los demás, y Héctor vio esto: Paris te va a matar en las puertas de Troya. Aquiles, para mayor humillación, ató con una cuerda el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró ante las murallas de Troya. Esto fue humillante para los troyanos. Llevándoselo luego al campamento griego. Después de los funerales de Patroclo, solo la tenaz y constante súplica de Príamo, rey de Troya, el padre de Héctor y de Paris, el rey de Troya, quien se presentó sorpresivamente en el campamento de Aquiles. Este fue muy valiente, el rey de Troya, era mayor, pero conoce a Troya mejor que nadie, y se presentó sin que lo viera nadie en el campamento de Aquiles. Consiguió aplacar su ira, la ira de Aquiles, quería conseguir aplacar su ira. Y Aquiles, después de llorar sobre el cuerpo de Héctor, se lo entregó al rey de Troya. Le dijo, esto salía en la película: «Tu hijo es el mejor rival que he tenido». Lloró en el cuerpo de Héctor porque en un momento, no de debilidad, de incompetencia, de que veía que aquella guerra que era, se hundió, o más bien se elevó, y le hizo soltar unas lágrimas en el cuerpo de Héctor. Y le prometió a Príamo, y además le dijo: «Eres mejor rey que el que gobierna nuestras huestes», es decir, que Agamenón, evidentemente. Él le entregó al rey de Troya el cuerpo de Héctor, prometiéndole una tregua de 13 días. Con los honores funerales de Héctor, concluye la versión homérica de la Ilíada. Homero explica hasta aquí. Aquí acaba la Ilíada de Homero. Ahora tenemos que ir a las otras versiones. Por otras versiones de lo que se considera el ciclo troyano, la inexpugnabilidad de las murallas de Troya era inquebrantable. No había quien destruyera esas murallas. Y en una tregua solicitada por Agamenón a instancias de Ulises que era inteligente, dice: para un momento, no debes tanta fuerza. Consiguieron una tregua. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera y sus naves desaparecieron en el horizonte. Esto fue idea de Ulises, que era el inteligente. El caballo, solo en la playa, frente a las murallas, ofrecía el aspecto de una estampa divina, el premio por haber derrotado a los griegos, y a pesar de algunas opiniones contrarias como la de Eneas, el caballo era introducido por los propios troyanos dentro de las murallas. Después de la larga celebración en plena noche, dormidos y ebrios los troyanos, se abría una portezuela en el vientre del caballo y mediante una escala empezaron a descender griegos, quienes, haciendo señales para que las naves volvieran, abrieron las puertas de Troya y asolaron la ciudad. En una de las refriegas, Paris clavó su flecha en el talón de Aquiles. Helena fue recuperada y el único que no debía morir era el héroe Eneas, quien, además de sobrevivir a una lucha frente a Aquiles, ayudado por su madre Afrodita, que en forma de niebla se lo llevó, porque si no Aquiles podía haber acabado también con Eneas, pero vino Afrodita, que era la diosa de la belleza, la que en el mundo romano fue Venus, ya lo conocen ustedes, y en forma de niebla se lo llevó. Y entonces debía constituir un vínculo Eneas entre Grecia y la ciudad eterna, Roma, que hemos dicho. El viaje de Eneas fue constituir hasta llegar a las 7 colinas, tuvo 2 hijos, Rómulo y Remo. Como saben, se pelearon, se enfadaron, Rómulo mató a Remo y entre las 7 colinas se creó Roma, que los alimentó una loba. Sale esta figura en Roma de la loba y Rómulo y Remo amamantados por una loba. Analizada someramente la guerra de Troya, nadie diría a primera vista que se tratara de un texto sagrado. A decir verdad, ni siquiera inspirado. Pero vamos a analizar ciertos aspectos para verificar si la acción simbólica de esta está o no presente en estos cantos que se iban transmitiendo. Lo primero que se aprecia es la gran influencia de la voluntad de los dioses en comparación con la casi inútil voluntad de los hombres, pues las ansias de combatir o de retirarse eran imbuidas por los dioses en la voluntad humana y sobre todo en la decisión de combate.
En la Ilíada son los dioses quienes de antemano han decidido el resultado del combate, la batalla y de la guerra, y las posibles controversias entre los mismos quedan resueltas finalmente por Zeus, el dios del Olimpo, que era el dios de los dioses. Este hecho se muestra también en el sufismo. Y ahora nos vamos al Islam para hacer una analogía de estas que solemos hacer, porque la analogía hace reunir lo disperso, hace que cobre más fuerza la recuperación, el encontrar lo perdido en nosotros. En el sufismo, donde se insiste siempre en aniquilar la propia voluntad, dejando que sea Alá quien decida. Y de donde se desprenden afirmaciones tales, esta es muy interesante, dice el sufismo. Si tienes deseos de hacer una consideración, haz la consideración de no hacer consideraciones, pues así dejas que la voluntad de Alá se manifieste al completo y tus consideraciones no intervienen para nada. En el Sermón de la Montaña, acudiendo al cristianismo ahora, se lee textualmente: no os inquietéis por vuestras vidas, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que ha de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y la vida más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? ¿Quién de vosotros en sus preocupaciones puede añadir en su estatura un solo codo? Y en el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros? Perdón, cambiamos de página. Hombres de poca fe, los gentiles se afanan por todo, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto tenéis necesidad. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Esto es una frase clave del Sermón de la Montaña. No os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su propio afán. Texto sagrado del Sermón de la Montaña, el cristianismo. Hay unas analogías perfectas con lo que estamos viendo. Estas narraciones procedentes de textos sagrados, digamos, lo que sería el Corán y lo que sería la Biblia, indican claramente que la voluntad del hombre dirigida a los problemas espaciotemporales constituye un desvío de la realización espiritual y que dirigida hacia la trascendencia no solo proporciona el logro espiritual que cada uno pueda alcanzar, sino que extiende también a los logros materiales que precisamos en el espacio-tiempo, pues lo realizado en la tierra, como la voluntad del espíritu, es un reflejo de lo realizado en el cielo. O dicho a nivel constructivo, toda arquitectura tradicional es el reflejo de un modelo cósmico. Aquí recuerden las catedrales que hicieron los masones por toda Europa, los masones operativos cuando hacían catedrales. Como vemos, el aspecto de que lo ocurrido en la tierra proviene de la voluntad divina no es algo exclusivo de la Ilíada, pues los textos sagrados de diversas tradiciones lo aseveran manifiestamente. Pero hay una fórmula que obedece en gran medida a apreciar la sacralidad del texto, que es su aplicación en uno mismo, pues se basa en una ley que nunca falla. Quien está en el error intenta imbuírselo a los demás. Aquel que conoce la verdad se esfuerza en aplicársela a sí mismo. Esta ley proveniente de textos sagrados nos viene a indicar que aquel que está intentando constantemente enseñar a los demás como debe hacerse todo, lo más probable es que se encuentre en el error. Aquel que da la lata explicando a los demás lo que tienen que hacer, posiblemente esté en el error. Y que el que normalmente es de pocas palabras y sus referencias se acostumbran a ser hacia lo sagrado, estará más ocupado en hacerse uno con la verdad que emana del texto y del simbolismo que intentar aplicárselo al prójimo. Esta frase es clave. Esto lo hemos leído, no he puesto una nota, pero si no la ponemos ahora. Esto está en un libro que se llama El mensaje reencontrado, una revelación que tuvo Louis Cathieu, que todos son versículos, y en uno de los versículos dice eso. Los seguidores de Louis Cathieu consideran que aquello es palabra de Dios, pero es un texto lleno de versículos, la revelación de Louis Cathieu.
Partiendo de esto, llegamos a las deducciones de que el texto sagrado no se ha hecho para que miremos si los demás lo cumplen, sino para ver si lo cumplimos nosotros. Pues a los demás, por mucho que queramos, no podemos cambiarlos, además de que no es nuestra misión. Pero con nosotros mismos podemos hacer lo que nos plazca. Nadie va a oponerse, a no ser que nos opongamos nosotros mismos. Y si el texto sagrado lo han hecho para nosotros mismos, vamos a analizar la Ilíada a ver qué aplicaciones podemos darle en nosotros mismos. Observando conjuntamente las dos obras, Ilíada y Odisea, podemos intuir una clara comparativa con la manifestación del principio, lo que cristianamente se conoce como creación. Todo lo que sale de Dios vuelve a Dios. La parábola del hijo pródigo es bastante al respecto, bastante clara al respecto. Dios coloca al hombre en la existencia, en un plano donde tiene que operar con la materia y tratar con su prójimo. Ahí las relaciones humanas que podían producirse y que de hecho se han producido históricamente hablando, están manifiestamente expuestas en la Ilíada. Los amores, las guerras, los raptos, las ansias de gloria constituyen en la Ilíada en sí. Pero una vez conquistada la meta, se produce la vuelta a casa, la vuelta al principio, del que todos provenimos, y de ahí entra en juego la Odisea. Alquímicamente hablando, la Ilíada sería el solve y la Odisea el coagula. Los que estén en alquimia sabrán de qué estamos hablando. La Ilíada es la salida y la Odisea es la vuelta. Como decía nuestro maestro José Sanova, José Sánchez, decía que la Ilíada es la expiración del principio y la Odisea será la inspiración que hace que vuelva al principio otra vez. Partiendo de la base de que el hombre es un ángel caído, esto tenemos una nota aquí que dice, esto ya hablamos en el capítulo, lo hablamos en un capítulo, que el hombre es un ángel caído, de aquellos puntos que decimos la línea, todo depende del primer punto y algunos puntos nos hemos separado, somos espíritus que han dejado de ser espíritus, es decir, ángeles caídos, y de que eso ha sido causa de su encuadramiento en la materia, vemos que la relación entre los hombres cuentan sus virtudes y sus defectos. En el roce divergencia entre ellos mismos es algo cotidiano. Sería la pequeña guerra designada en el Islam. Y esa pequeña guerra islámica viene perfectamente plasmada en la Ilíada. Cuando Mahoma habló de librar una pequeña guerra y una gran guerra, hablaba de la lucha físico-psíquica que el hombre padece a diario y la lucha espiritual que todo hombre lleva dentro de sí para acabar conociéndose a sí mismo. Como suele ocurrir, la inmensa mayoría del pueblo musulmán se dedicó a la pequeña guerra, creyendo que era la grande. Y se volcaron a la lucha contra el prójimo, pues por la conquista del espacio-tiempo. Lo que comete el hombre, que cuanto más cantidad tenga, mejor. Eso es lo que viene representado en la Ilíada. Una actitud humana desea conquistarlo todo, Agamenón y los que le siguen. Y otra, que ya ha conseguido aposentarse con firmeza en el espacio, Troya, está en el espacio firmada, desea conservar lo obtenido imperecedamente y garantiza su fijación en el espacio-tiempo con la presencia de esas murallas infranqueables a toda acción de conquista. Son las dos posturas que hay. Ahí quedan definidas dos actitudes meramente humanas, el instinto conquistador y el instinto conservador. Y ambos instintos se dan perfectamente en nosotros mismos, de tal manera que podemos afirmar que en nuestra guerra interior hay una Troya que no quiere ser destruida, constituida por las ansias de permanencia en el espacio-tiempo y por el consecuente miedo a su pérdida. Aquí todos, que no te mueras, que es triste, que hemos venido aquí, que triste, que nos morimos, queremos conservar el espacio-tiempo, estar cómodos, buscar una fraternidad, que nos ponemos, pero es nuestro techo, es un ejemplo que ponemos. Y por las mismas ansias de permanencia en el espacio-tiempo y por el consecuente miedo a la pérdida. Mi vida ya la tengo controlada, he sabido ganar mucho dinero, he alcanzado una notable posición social, tengo prácticamente asegurado el futuro económico de mi esposa e hijos y por si algo fallara, tengo varias pólizas de seguros que se encargarán de cubrir los posibles casos fortuitos que hicieran tambalear mi estabilidad en esta tierra en la que me ha tocado vivir. Esto es una postura de las que queremos una conquista que hemos hecho. Nosotros estamos aquí para esto. Esto es una Troya en toda su regla. Pero quien mucho aparenta atrae la codicia del ladrón.
quien va a la apropiación de lo ajeno disfrazándolo de conquista. Y más si uno de los atractivos de Troya, la belleza del príncipe Alejandro, ha seducido y raptado a una de mis conquistas, Helena, la forzada esposa de Menelao. Incitada mi guerra interior entre las ansias de conquistar y las ansias de conservar, aparecen en mí cualidades y defectos como la combatiente honradez de Héctor, el deseo de gloria de Aquiles, la prudencia de Eneas, la confusión de lo real con lo terrenal de Príamo y de tantos otros, la imposición del ego de Agamenón, la inteligencia de Ulises, el cambio de miedo por el valor de Héctor en su lucha con Aquiles, y la nobleza y la valentía de muchos de ellos, como la presencia de Príamo en el campo de Aquiles, solicitando el cuerpo de Héctor, y la tregua de 13 días concedida por aquel, pues después de acceder a su petición, entregando el cuerpo de su hijo. Todo este conjunto de eventos que nos canta la Ilíada, nos pueden recordar nuestro quehacer diario por la vida. Y ello es claramente indicativo de que, como todo texto que encierra simbología sagrada, nos ayuda a alcanzar la conquista espiritual de todo iniciado, que todo iniciado tiene por meta. La fijación en el espacio-tiempo tiene que caer, por altas y resistentes que construyas las murallas de tu Troya particular. Esta acabará cayendo, pues el propio defecto de tu orgullo que te llevó a levantarlas se encargará de derribarlas después, cuando tus ansias por el que tú crees el premio de los dioses te hagan abrir las puertas para que entre el caballo de madera que será tu perdición. Pues los dioses no te reservan un destino espacio-temporal, sino todo lo contrario, la trascendencia del mismo para que hombre y Dios sean una sola cosa, algo difícil de entender desde la fijación en lo sólido. Podemos ver que la guerra de Troya es nuestra propia guerra, y que una vez vencida la última batalla nos quedará la vuelta a casa. Esta sería la vía del iniciado, la del que no ha muerto en Troya, pues careciendo de la fijación hacia lo grosero, viviendo el presente y creyendo en sí mismo, se ha dejado llevar por los acontecimientos, sin ser los acontecimientos. Esto es lo que hace el iniciado. Y tiene la cualificación suficiente para ir superando las trabas de la Odisea y concluir el viaje de vuelta. Si a esto pueden hacernos llegar los cantos populares de los griegos, que ellos mismos iban traditando de generación en generación, y que otros, como Homero, supieron plasmar en sus escritos, debemos dar gracias a Dios por una tradición tal, pues la considere el hombre sagrada o inspirada, lo verdaderamente cierto es que es suficientemente acreditativa de aportar una manifiesta carga simbólica destinada a servir de soporte para el hombre en su vida de desarrollo espiritual. ¿Qué requisitos debería reunir para constituir un texto sagrado? Es el eje de todo lo que hemos escrito, el por qué. Una de las respuestas fue que los requisitos una de las respuestas fue que los requisitos que faltaban a estos textos tradicionales para ser textos sagrados eran, esto es la clave, aquí está la clave, la presencia de una autoridad espiritual, es decir, del sacerdocio. Tenía que haber una autoridad espiritual que la represente. No hemos conocido autoridad espiritual que presentase esto. En Occidente podríamos hablar de sacerdocio, en el hinduismo de los brahmanes, en el judaísmo de los rabinos, etc. No vemos que estuviese en el texto, en lo que sería la Ilíada, en los textos de Homero. Y luego, y de su transmisión por parte de esa autoridad espiritual mediante el rito sagrado. Nosotros en la Biblia, en el Mahabharata, hay unos ritos que representan lo explicado en la Biblia. Leemos el Evangelio, leemos lo que ocurrió, en un rito hecho por la autoridad espiritual. Sin estos dos requisitos, estos textos que se traditan, se transmiten a través del tiempo y que sin lugar a dudas aportan una cierta trascendencia, no podrían calificarse de sagrados. Es decir, que no se consideran palabra de Dios, digamos directa. Pero sí que transmiten una influencia que los metafísicos denominan inspiración divina, y de ahí que los califiquen como textos inspirados. Como ejemplos de ellos podríamos citar, además de los atribuidos a Homero, Ilíada y Odisea,
la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Quijote de Miguel de Cervantes, entre otros. Incluso se ha llegado a afirmar la posible extensión a cuentos infantiles, que también juegan su papel en ese sentido. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, que todos llevamos dentro. Blancanieves y los 7 enanitos. La pureza protegida por el 7, representado por 7 entes poco aparentes que trabajan extrayendo diamantes del interior de la montaña, extrayendo el brillo divino del interior de nuestro corazón, a la espera del toque del principio, el beso del príncipe que le da la resurrección. Recordemos, luego lo decimos en una nota, parece, que príncipe viene de principio y rey de realidad. Peter Pan, la permanente juventud en el país de nunca jamás, es decir, en la eternidad, donde el tiempo ya no cuenta. La Bella Durmiente, una simbología semejante a Blancanieves, a la espera del beso del príncipe, el beso de ese principio en el que existe el verbo que está en Dios y que es Dios, tal como indica el Evangelio de Juan. En principio hemos puesto una nota que hemos dicho lo que aclararíamos ahora. Recordemos que príncipe viene de principio, al igual que rey viene de realidad. Príncipe es el que lleva el principio representa el principio y el rey representa la realidad universal. Y seguimos diciendo, y tantos otros relatos cuya misión es establecer en el alma la presencia de esa esencia ya desde la niñez. Desde esa niñez que nunca hay que olvidar, pues como dice el Evangelio, si no sois como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si recordamos la intervención que hicimos cuando hablamos del sacramento de la extremaunción, decimos que a los niños menores de 7 años no se les aplicaba, porque no había intencionalidad pecadora ninguna. No tenían que redimirse. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es texto sagrado bíblico, evangélico. Como puede verse, todo esto encierra una cierta trascendencia que puede o no llegar a los ritos dirigidos por una autoridad espiritual, si el hacedor lo cree oportuno. Lo que sí podemos decir es que no son nuestras individualidades que opinan desde lo relativo quienes pueden afirmar si un texto debe considerarse sagrado o no. Nos basamos en la tradición. Si el sacramento de la Eucaristía lleva celebrándose más de 2000 años, por algo será. E igual los ritos del taoísmo, hinduismo, budismo, judaísmo e islam, de los que en metafísica se afirma que la presencia del elemento humano, lo hemos dicho varias veces, la presencia divina los mantiene firmes en el tiempo. ¿Que esto ocurrió para los griegos? Muchos afirman que sí, que tendrían sus ritos o representaciones espirituales, con lo cual los textos como Ilíada y Odisea para ellos serían tan sagrados como la Torá para los judíos, el Evangelio para los cristianos o el Corán para los musulmanes. Por lo que, sin querer pronunciarnos categóricamente en ello, sí hemos creído entender que han dejado una palpable y manifiesta huella como soporte para el desarrollo espiritual del hombre, que es, en definitiva, para la que los han puesto en este mundo, para que realicemos nuestro desarrollo espiritual. Con esto concluye nuestra intervención en esta dicotomía que hay entre lo que sería la sacralidad de un texto o la inspirabilidad de un texto. Texto sagrado, texto inspirado. La duración en el tiempo, la repercusión en el símbolo, lo que nos parece a nosotros da las características del texto sagrado. Pero la característica del texto sagrado reúne eso. Hace falta un sacerdote y un rito, una autoridad espiritual y la representación ritual del orden universal de cómo eso que hemos recibido, ese relato, se aplica ritualmente en nosotros, llevado por una autoridad espiritual. Y de esto, los poemas que hemos dicho, épicos en este caso, Ilíada, Odisea, hemos dicho el Quijote, la Divina Comedia y otros tantos. Los cuentos infantiles acompañan ahí, carecen de esas dos características. Eso es lo que podría decirse, lo hablamos en nuestra reunión de metafísicos, uno de ellos, que era unos que en aquel momento dirigía, lo puso clarísimo. Sin autoridad espiritual y sin rito, el texto se tenía que considerar inspirado. ¿Que tiene una trascendencia? Evidentemente la tiene. ¿Que nos sirve? Nos sirve. Pero esa inspiración ayuda. Y el texto sagrado hace que lo realicemos, que lo ritualicemos, que lo vivamos,
que lo transmitamos horizontalmente cada vez que lo celebramos y que cada vez que lo transmitimos horizontalmente se celebra, se produce la tradición vertical, la presencia divina. El caso de la misa lo tienen bien claro. La transustanciación se transmite entre nosotros y cada vez que se produce baja el espíritu y se transforma en pan y en vino. Se materializa para que nosotros, lo decimos 1000 veces, la materia nos espiritualicemos. Eso es lo que lleva el rito. Y esa constante del rito, los textos inspirados no vemos que la tengan, o que la tuvieran en sus tiempos, lo que fueran, pero no hemos visto. Esa es la diferencia entre texto sagrado y texto inspirado. Es lo que nos ha llevado a concluir con esto. Creo que la promesa que hicimos de hablar de esto queda más o menos cumplida. Es un texto más o menos largo, muchos lo conocían por las películas que se han hecho, por los relatos, por lo que han escrito. Otros quizá no han oído hablar o tenían ciertas referencias. Creemos que lo hemos hecho lo suficientemente amplio para que se pueda entender. Entonces, como hemos dicho, seguiremos los relatos que tengamos que hacer. Habíamos pensado en las vías iniciáticas, que posiblemente sería el próximo, lo estamos planteando. Y hasta ese momento, pues, como decimos siempre, buenos días. En este momento estamos de día. Buenas tardes, buenas noches, cuando ustedes nos estén escuchando, a su disposición. Y muchísimas gracias por la atención que nos prestan.